Que el Señor nos lleve a poder entender su palabra, hermanos. Y vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. En el versículo, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 10 al 17. Y mayormente la enseñanza va a estar enfocada en el versículo 17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahí es donde va a descansar la mayor parte de la enseñanza, pero quiero que vean un poquito del contexto de por qué es que el Señor Jesucristo les está hablando a estas personas y por qué es que nuestro Señor les está diciendo: aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué debe de hacer? Primero debe de conocer cuál es la doctrina de Dios. Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo, en aquel día, le habían dicho: ve y sube a la fiesta, pero él dijo: no, todavía no es tiempo. Pero vemos que al final él sí fue a la fiesta que se estaba celebrando. Mas dice que a la mitad de la fiesta él subió, pero él subió con un propósito. Él no subió nada más a ver qué es lo que había o a ver quién estaba. Él subió con un propósito, y la Escritura lo dice: él subió al templo, y en el templo lo que hacían era enseñar. ¿Ok? Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo: enseñar. Porque para eso Él vino, para mostrarnos el Evangelio. Y solamente a través del Evangelio es que nosotros podemos entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Y dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, obviamente las personas se maravillaban. Obviamente ellas lo escuchaban y veían que la doctrina, la enseñanza que Él estaba dando era muy diferente a la de ¿quién? A la de los judíos y a la de los fariseos. Entonces dice que ellos mismos se preguntaban: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y ahí, hermanos, estas palabras literalmente nos debe de golpear el corazón. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están enseñando es que inclusive aquellas personas que no tienen estudios, porque el Evangelio no viene para personas precisamente estudiadas o capacitadas, el Evangelio viene para cualquier persona. El Evangelio viene para cualquiera que crea realmente que Jesucristo es Rey y Salvador de este mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros lo que debemos de ver es que una vez que Él escucha, nuestro Señor Jesucristo escucha estas palabras, Él les va a responder: mi doctrina, es decir, lo que yo enseño y la manera en la cual lo estoy dando a conocer, dice, no es mío, no me pertenece. A mí no me lo dio el hombre, yo no lo aprendí como ustedes lo aprenden de los mismos hombres, sino que esta doctrina, esta enseñanza que yo traigo, me la dio aquel que me envió. ¿Y aquel que me envió quién era? El Padre. El Padre es quien se lo había dado. Por lo tanto, Jesucristo les va a decir: el que quiera hacer la voluntad de Dios, primeramente debe de conocer si la doctrina es de Dios. Y ahí, hermanos, es que nosotros vamos a ver ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios? Hablar, hermanos, de la voluntad de Dios significa conocer
lo que Dios desea que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto mayormente debe de darse a través de la enseñanza. Porque Jesucristo subió al templo y lo que hacía en el templo enseñaba. Y la única manera en la cual nosotros vamos a poder entender lo que Dios quiere para nosotros es a través de la enseñanza. La enseñanza es lo que a nosotros nos va a instruir, lo que a nosotros nos va a llevar a poder conocer las Escrituras y mayormente lo que nos va a llevar a poder conocer a Dios tal y como Él mismo se revela en su propia palabra. No lo que los hombres creen que es Dios, no lo que los hombres creen que Dios opera o hace, sino lo que Dios hace a través de su palabra. Lamentablemente, hermanos, dentro del vasto mundo evangélico existe una tendencia a malinterpretar su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. El hombre cree que la voluntad de Dios debe de satisfacer primeramente mis propios deseos y mis propias intenciones. ¿Sale? Eso es lo que lo que el hombre cree allá afuera. Si es voluntad de Dios, debe de satisfacerme a mí. Si es voluntad de Dios, va a hallar un lugar su palabra dentro de mis propios propósitos. Si yo tengo, un ejemplo, si yo tengo un negocio, la voluntad de Dios debe de ejercer para que mi negocio prospere. Fuera de eso no es voluntad de Dios, porque Dios, ahí es donde nos equivocamos de ese Dios, ahí es cuando decimos, porque Dios quiere que sus hijos sean ricos, porque Dios quiere que sus hijos no pasen hambre. Pero nosotros vemos en la Escritura, hermanos, que mayormente aquellos siervos del Señor padecieron. Aquellos siervos de Dios no tuvieron riquezas, salvo unos cuantos, pero aún esas riquezas Dios las usó para su propia gloria. Entonces, si cumple mi propósito, dijimos, es de Dios. Pero si va en contra de mi propósito, decimos, esto definitivamente no viene del Señor. Y en ocasiones llegamos a decir inclusive, esto es del diablo, esto es una obra de los demonios, esto es una obra del enemigo. Pero nosotros no sabemos discernir si realmente es de Dios o no es de Dios. Y por ejemplo, la Escritura nos cita a Job, un hombre dotado, con familia, con riquezas, con bienes, con animalitos, un hombre totalmente lleno en la plenitud de nuestro Señor en este mundo. Y a Dios le plació el poderle arrebatar todo. ¿Para qué? Para probarlo literalmente. Gracias damos a Dios, hermanos, que Él no obra de esta manera con nosotros hoy en día. Pues la voluntad de Dios, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, si pueden ir, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos de entender que no se trata de lo que Dios me quiere dar, que no se trata de lo que yo puedo obtener al haber creído en el nombre de Cristo, que no se trata en los beneficios o en las bendiciones que Dios puede traer a mi vida si yo he puesto mi fe y mi esperanza en Él. Se trata que si he sido llamado por Dios es para poderme santificar. Porque ese es el propósito de todas las cosas. Al final del día, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es parecernos cada vez más conforme al carácter de Cristo. Esa es la voluntad del Padre. En el principio, en el Génesis, dice la Escritura que Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. ¿Cuál era esa imagen y cuál era esa semejanza? Era un estado en el cual el hombre había de ser probado para demostrar que realmente tenía el carácter que Dios le había dado. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y santificarnos literalmente quiere decir apartarnos. Pero ¿cómo nos vamos a apartar de aquello que a lo mejor no conocemos? ¿Cómo le vamos a poner un freno a aquello que no sabemos que es malo o que Dios considera malo? Para eso Dios nos da su palabra, porque solamente a través de su palabra nosotros es que vamos a entender cuáles son aquellas características y aquellas cosas que Dios demanda que son buenas. ¿Ok? Entonces, su voluntad, hermanos, es clara y es precisa, ya que siempre va a revelar su santidad. El propósito de Dios es ese, que cada uno de nosotros que hemos creído seamos más como Él, nos asemejemos más a Él.
Cuando se trata de los hombres, hermanos, se manifiesta obviamente a través de estarnos apartando de lo que nosotros queremos. Yo te hago una pregunta, hermano. La doctrina que estás recibiendo, es decir, la enseñanza que estás recibiendo y que es tu deber buscarla, ¿te está santificando? La palabra de Dios, la enseñanza, lo que tú escuchas cada 8 días en este lugar, lo que tú lees en tu casa diariamente, en los tiempos devocionales que tienes, al juntarte con tu familia y con tus hijos a la mesa, al abrir las escrituras, esa enseñanza te está santificando, porque debería de hacerlo. Porque dice la escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, ¿sí?, si la doctrina es de Dios. Permíteme poder decírtelo de otra manera. La enseñanza que estás aprendiendo, ¿te ha llevado a ser más como Cristo? Porque ese es el propósito de la palabra, hacernos más y más semejantes conforme a Cristo. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Es de Dios la doctrina, hermano? ¿Te estás santificando realmente? ¿Te estás apartando del mundo? ¿O por el contrario, te estás pareciendo más al mundo? ¿Estás viviendo más como el mundo? ¿Estás comportándote más como el mundo? Porque si es así, entonces la doctrina o la enseñanza no está haciendo, ¿sí?, realmente la labor en tu corazón. Pero no es porque la palabra no tenga el poder, porque la palabra es de Dios. Y la palabra de Dios dice la Escritura que es como martillo que quebranta, como martillo que golpea, ¿sí? Por lo tanto, hermano, no es la palabra, es nuestro corazón. ¿Qué tanto queremos o deseamos todavía de este mundo que no le hemos dado el tiempo para que el Señor nos permita, ¿sí?, poder seguir tomando de las cosas santas? Puede ser, hermanos, que alguien diga amén, que alguien diga sí, a mí la doctrina me está santificando. Te pregunto entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que realmente te está santificando? Recuerda que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si tú odias el pecado, si tú aborreces la vida que antes llevabas, si tú le has dado la espalda totalmente a los medios por los cuales este mundo te había jalado y por los cuales antes estabas en este mundo metido en las cosas del mundo, si realmente las aborreces con todo tu corazón, sí te estás santificando. Pero si sigues participando de ello, hermano, solamente le estás añadiendo tintes cristianos a tu vida. Porque realmente seguimos disfrutando, como dicen por ahí, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Porque la palabra de Dios nos debe de llevar a tener los 2 pies dentro de la iglesia, en su voluntad, en la palabra de Dios. Si hemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos, debemos de conocer si la enseñanza es de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que mayormente todos los hombres creen que la voluntad de Dios es conforme a sus propios propósitos. Pero el hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios nos va a llevar a entender si realmente esta doctrina, esta enseñanza, esta voluntad proviene de Dios. ¿Dónde podemos ver mayormente la voluntad de Dios? En las Escrituras, sí. Pero ¿dónde mayormente nosotros podemos ver manifiesta la voluntad de Dios? Las Escrituras nos dan respuesta, hermanos. Y esto es a través de las enseñanzas de Cristo. Y Cristo, si pueden ir a Mateo capítulo 6, en el versículo 10, Mateo nos va a enseñar dónde es que la voluntad de Dios se hace perfectamente. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, es en el reino de los cielos, como dice nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad como en el cielo. Jesucristo está diciendo, la voluntad de Dios es perfecta. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque obviamente ahí gobierna nuestro Señor. ¿Acaso Dios no gobierna en este mundo? Claro que gobierna en este mundo, pero acuérdense, todavía hay pecado en este mundo. No es que nosotros estemos yendo en contra de. Tenemos pecado, hermanos, y por cuanto tenemos pecado,
Difícilmente podemos obedecer plenamente la palabra de nuestro Señor. Por eso es que Dios nos dio a un consolador, nos dio a su Espíritu, para que a través de Él aprendamos a vivir la palabra de nuestro Señor. Entonces, ¿dónde es que se manifiesta mayormente la voluntad de Dios? Dentro del reino de los cielos, en donde la voluntad de Dios es visible de manera perfecta, junto a los millones y millares de ángeles y arcángeles que alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor. Ahí es donde la voluntad de Dios es perfecta. Porque si dijéramos, la voluntad de Dios está establecida dentro de este mundo, en la iglesia vemos que todavía entre nosotros todavía hay luchas contra el pecado. Todavía hay lucha que todavía no podemos dejar. Tenemos todavía tendencias, tenemos todavía pequeños remanentes de pecado que no nos permiten vivir plenamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir miserables. Y gracias damos a Dios que nos haga sentir miserables. Sería diferente si nos hiciera sentir contentos o halláramos gracia para poder encontrar un favor cuando pecamos en contra de Dios. Pero Dios nos hace sentir miserables porque fallamos, ¿sí? Pero hermanos, no es que vayamos a ser perfectos en este mundo. Estamos incompletos. Tenemos a Cristo, sí, pero todavía tenemos pecados. Pero Dios nos ha dado la esperanza que llegará el día en el cual nos va a dar un cuerpo sin relación con el pecado. Ya no habrá nada de ello. Entonces, ya que nadie, hermanos, puede permanecer delante, dijimos, de su presencia sin santidad, como nos dice la Escritura. Y los ángeles y los arcángeles que están delante de su presencia cumplen su voluntad porque ellos sí permanecen en su presencia. Y como hemos visto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros permanecemos delante de Dios no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y una vez que Cristo ha hecho la obra perfecta, Él diariamente a través de su Espíritu nos santifica para que podamos venir delante del Padre. Por esta razón, hermanos, es que Cristo nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así, Señor, como está en el cielo, Padre, así permítenos también hacer aquí en la tierra. Debemos anhelar que la voluntad desplegada en el reino de los cielos se haga visible en nuestro mundo terrenal, porque solo de esta manera es que podemos tener un pedacito, hermanos, un pedacito del cielo, es que nosotros lo podemos tener en este mundo, ¿sí? Aun cuando dijimos tenemos todavía pecado, pero el Señor nos permite experimentar ese reino de los cielos dentro de una iglesia, de la iglesia local. Y hermanos, la iglesia local es precisamente una pequeña embajada del reino de los cielos en este mundo. ¿Qué es una embajada? Una embajada es una porción, un territorio, un pedazo de tierra que las naciones otorgan a otra nación extranjera para que digan que en ese lugar le pertenece a otra nación. Aquí en México hay una embajada de Estados Unidos. Quiere decir que todo ese pedacito de las personas que viven ahí son parte del pueblo de Estados Unidos, aunque estén en México. De la misma manera, hermanos, la iglesia local es una embajada, es un pedacito de hombres cambiados, transformados, regenerados, que tenemos un tiempo solamente en este mundo, pero que mayormente nuestra esperanza está en la ciudadanía del reino de los cielos. De ahí es que somos, si realmente hemos creído, si realmente hemos abandonado nuestros pecados, si realmente hemos sido transformados por medio de la palabra de Dios, si realmente nuestros corazones han sido cambiados y mudados para mirar a Cristo y en Él poder descansar, y que la iglesia local nos reconozca como realmente parte de la membresía, es decir, parte de la iglesia verdadera del Señor, es entonces que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, porque hemos dado solamente la iglesia no es el tema, pero la iglesia tiene esa responsabilidad de poder identificar de quién de entre todos los que estamos, inclusive de los que llegan y de los que el Señor ha de añadir para su gloria, es nuestra responsabilidad como iglesia local identificar si realmente son, en pocas palabras, cristianos. ¿Por qué? Porque mayormente se tiene esa tendencia de que cualquier persona que llega a la iglesia le decimos hermano. Y no cualquier persona que llega a la iglesia es hermano. No cualquier persona que ocupa un lugar entre las filas de la iglesia tiene una convicción de pecado,
haya gracia en poder leer las Escrituras, en poder orar, que encuentres realmente un deleite en poder escuchar la palabra de Dios, que venga realmente ansioso con un corazón para que Dios pueda hablarle a su vida y poder saber qué es lo que está obrando en él. No todos nosotros, hermanos, venimos con ese deseo, y no todos los hombres en el mundo van a la iglesia con ese mismo deseo. Inclusive hay personas que van a la iglesia porque ya nada más es un compromiso, ¿sí? Porque es una obligación el poder estar ahí, cuando realmente mi corazón y mi mente está en otra parte. Puedo estar aquí físicamente, pero a lo mejor mis pensamientos están en otro lugar. Por eso es que el Señor, hermanos, este día lo ha apartado para Él. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 6, guardarás el día de reposo. Y guardar el día de reposo es para Él. ¿Por qué? Porque dice, porque en 6 días, te ha dado 6 días para hacer todo lo que tú quieras. En 6 días el Señor te ha permitido poder levantarte. En 6 días te ha permitido poder tener empleo. En 6 días el Señor te ha podido permitir estar con la familia, visitar a los que tengas que visitar, ir a donde tengas que ir, asistir al lugar a donde tengas que asistir, llevar a la familia a donde la tengas que llevar, para que en el día séptimo, que es el día de reposo, seas guardado dentro de la iglesia local, para que tú puedas aportar y no solamente recibir, sino mayormente dar, porque dice que es más bienaventurado aquel que da, aquel que sirve, aquel que se entrega, ¿sí?, que en lugar de recibir. Por eso, hermanos, es que la iglesia es el tiempo de compañerismo para que los hermanos puedan convivir, para que nos preguntemos cómo estamos, cuáles son nuestros pecados, nuestras faltas. Obviamente no se los vamos a confesar a todos. Hay que ver los hermanos maduros. ¿Quiénes son los hermanos maduros en quien podemos apoyarnos, en quien podemos buscar un consejo, quien nos pueda realmente sustentar en oración? ¿Para qué? Para que nosotros también, si en algún momento algún hermano viene y nos dice, tengamos palabra para poder consolar. Porque solamente de esa manera, hermanos, la iglesia es que se va a ir formando, va a ir creciendo. No solamente venir, escuchar y retirarnos. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en todo lugar. ¿Qué voy a hacer el trabajo? Voy, me quedo y me retiro. Pero ¿qué es lo que viene en este día? En este día, hermanos, es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando nosotros deberíamos de estar más y más apegados a buscar la palabra de Dios y encontrar las verdades que en ellas tiene. Este día, hermanos, hay hermanos en las iglesias locales en donde desde temprano, desde las 9, 10, inclusive desde antes los hermanos empiezan y terminan su día hasta las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, porque ellos entienden que este día es para el Señor. Porque en todo el día, en toda la semana no tuve la oportunidad, pero hoy sí la tengo. ¿Qué me preocupa? Hoy no trabajo. Y mayormente por la providencia del Señor, este día domingo es cuando nadie trabaja, pero inclusive es cuando mayormente las personas se sacan trabajos. Tenemos toda una semana, hermanos, para poder buscar de nosotros lo que nosotros queremos. Y no con ello quiero decir que no lean y no oren. Mayormente es cuando igual se debe de dar. Pero aquí es el momento, hermanos, en el día del Señor, cuando nosotros debemos de estar con los hermanos en la iglesia. A través de ello, hermanos, es que nuestro Señor, y en la manifestación de la voluntad de Dios para conocer si la doctrina es de Dios, Dios mismo nos enseña que también nos ha dado medios por los cuales nosotros debemos de participar para que esta comunión eterna que en algún momento vamos a tener con el Señor se haga visible. ¿De qué forma? Si pueden ir a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 50. ¿Qué nos ofrece el Señor dentro de su voluntad, dentro de una iglesia local? Mateo 12, capítulo 50, dice la Escritura: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué nos da Dios en una iglesia local? Nos da una familia, hermanos. Es una familia que no vamos a tener allá afuera. Es una familia que independientemente, aun cuando nosotros nos quieramos portar bien con la familia de allá afuera, mayormente nos rechaza, porque nuestra tarea es predicarles el Evangelio. Y lo que menos quieren las personas es escuchar el Evangelio. Nos dicen, ya vas a empezar, ya vas a decirme. Pero en la iglesia local, en la voluntad de Dios, nos da una familia.
Una familia con la cual sí puedes sentarte, puedes abrir la escritura y le puedes decir, hermano, he leído esta parte de la porción de la escritura y no la entiendo. No es necesario que sepamos todas las cosas, hermanos. Hay cosas que no sabemos y el Señor no está peleado con ello. Pero si no lo entendemos, debemos de tener la disposición para poder decir, no lo entiendo. Para eso el Señor nos da hermanos. Hermano, ¿cómo tú interpretas este texto? ¿De qué manera el Señor te ha llevado a poder vivir este texto? Hermano, ¿cómo aplicas este texto a tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida diaria, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo lo haces? Y a través de ello el cuerpo se edifica, hermanos. En Juan, capítulo 6, acompáñenme a Juan, capítulo 6. Juan 6, versículo 39, dice la Escritura: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La promesa de que no seremos arrebatados de sus manos, hermanos, sino que Él mismo también nos va a resucitar en el día postrero, es lo que el Señor nos da en su voluntad para poder descansar confiadamente, sabiendo que independientemente de las personas que nosotros llegamos a ser, Él nos ha dado la promesa de que no vamos a ser arrebatados de sus manos. Jamás, hermano. Porque dice la Escritura que todas las almas son del Señor. Y nadie le puede arrebatar un alma del Señor. Si Dios nos ha declarado que nosotros somos salvos porque hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hermano, si tú realmente lo has creído, gozas desde este momento vida eterna para salvación. Vida eterna, hermano. Una vida que todavía obviamente no podemos alcanzar a visualizar, pero que día a día el Señor nos va perfeccionando y nos va conociendo. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En mismo de Juan, capítulo 6, abajo en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, nuevamente Cristo diciendo, nuevamente el Padre me ha dicho que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Su voluntad, hermanos, nuevamente es para darnos vida eterna. La vida eterna, hermanos, nosotros no la elegimos, Dios nos las dio. Es más, ni la queríamos porque no queríamos nada con el Señor, pero Dios nos las dio. ¿Qué vio en nosotros? Solamente el Señor lo sabe. Pero por el testimonio de las Escrituras dice que no hay nada bueno en el hombre. Porque todos y cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó y se fue a su camino. Cada uno tomó sus propias decisiones en este mundo hasta que el Señor nos alcanzó. Nos permitió poder vivir en el mundo un tiempo, hermanos. Un tiempo nos permitió vivir. A algunos nos llama desde pequeños. A algunos otros los llama de jóvenes. A otros los llama siendo adultos. A otros los llama siendo ancianos. A cada uno nos llama en el tiempo que el Señor tiene para nosotros. Y podrá decir alguno, ¿y por qué a mí me llamó tan joven o tan de niño? Porque el Señor tiene propósitos y nosotros no lo entendemos, pero sus planes son mejores que los nuestros. Sus promesas son mayores. ¿Y por qué a mí me llamó ya siendo muy grande? Porque también fue el propósito del Señor. Entonces, en Juan capítulo 4, en la parte de atrás, hermanos, Juan 4, 34, dice la Escritura, Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, nuestro Señor, a través de su iglesia y en la voluntad de Dios para conocer si la doctrina es de Dios, nos ha dado también un alimento. ¿Y cuál es ese alimento? La comida. ¿Qué comida? La de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la comida de nuestro Señor Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre, de aquel que le había enviado. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Simplemente proclamar las buenas nuevas. Dar a conocer la voluntad del Padre en este mundo. El cumplimiento de Dios a través de las Escrituras, diciéndoles, yo soy el Cristo, que no se los dijo Él, pero literalmente entre líneas se los dijo a aquellos hombres, cuando les decían los fariseos, bueno, ya dinos, realmente tú quién eres, dinos. Y Él que le decía, ya se los dije quién soy. Dice, pero ustedes no me pueden entender, porque no son de mis ovejas.
Por lo tanto, no cualquiera puede entender, hermanos, quién es Cristo. Podremos tener información de quién es Él, de a qué vino, por qué murió, cuándo murió, qué es lo que hizo, con quién lo hizo, dónde fue, a dónde estuvo. Eso es tener información de Él, pero no conocerlo. Eso es diferente. Yo podré conocerlos a ustedes, de vista, nada más. Tengo información de ustedes, quiénes son, cómo se llaman, a lo mejor si asisten, si no asisten, todo ese tipo son datos, es información que tenemos, ¿sí? Pero no los conozco. ¿Quién los conoce mayormente? Sus propias familias. ¿Quién conoce mayormente al esposo? La esposa. ¿Quién conoce a la esposa? El esposo. ¿Quién conoce verdaderamente a los hijos? Los que viven con ellos, los padres, ¿verdad? Nosotros podemos verlos y decir, son buenas personas, pero por el testimonio de las Escrituras sabemos que no hay ninguna persona buena. Tenemos actitudes, ¿sí?, que parecieran buenas, pero que no realmente cumplen con el propósito del Señor al ser realmente buenas. Hermanos, la enseñanza de las Escrituras es nuestra regla, con la cual vamos a tener que recibir el reino de Dios. Solo de esta manera es que podremos mirar si realmente estamos buscando y cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. Solo a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Nuevamente, el que quiere hacer la voluntad de Dios, primero debe de conocer si la doctrina es de Dios. Primero, el conocimiento que debo de recibir debe de ser el adecuado para que yo pueda mirar al Dios que se ha revelado en estas Escrituras. Cuando veo la palabra, indago la palabra, busco en la palabra y me meto en la palabra e hilo la palabra, trazo la palabra, voy a ver a ese Dios que se revela a sí mismo. A un Dios, como en los estudios que hemos estado llevando, a un Dios que no tiene necesidad ni de ti ni de mí. A un Dios que ni siquiera podemos hacer que ría, ni que llore, ni que se sienta afligido, ni que tenga pena por nosotros, porque Él no cambia. Él no tiene pasiones, no tiene deseos como nosotros. Nosotros, si nos sucede algo, nos entristecemos. Si cambia nuestra situación, nos alegramos. Somos cambiantes, ¿sí? Pero Dios no es así. Por eso un atributo de Él que veíamos hace 15 días parece, es que Dios es inmutable. Creo que era el atributo que íbamos a ver apenas. Es el de inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? In significa no. Mutable quiere decir cambiar, que no cambia. Algunos de ustedes recordarán la caricatura esta que se llama Las tortugas ninjas mutantes, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían? Cambiaban, ¿no? Por eso se le dice mutantes, porque cambiaban. Pero nuestro Señor es inmutable, Él no cambia. No cambia de parecer, no cambia de aspecto, no cambia sus medios, no cambia nada. ¿Por qué? Porque Él permanece siempre como Él es. En Él no hay sombra de variación, dice la Escritura en Santiago. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él quiso hacer y que hasta hoy Él sigue y permanece haciendo, es como Él mismo lo ha decretado. Nosotros debemos de verlo por lapsos de tiempo. Nuestro Señor no es así, hermanos. Nuestro Señor lo ve todo en un mismo tiempo. Para Él el presente, el futuro, el pasado, todo está en un mismo lugar. Porque Él tiene la capacidad, porque Él es todopoderoso para poder mirarnos y saber. Por eso es que nosotros cuando decimos, ¿quién nos va a ver? Pues ten por seguro que el Señor lo sabe. ¿Quién lo va a saber? Nadie en este mundo, si no se lo dices. Pero Dios sí lo sabe. Él lo conoce, ¿sí? Por eso dice David en su Salmo 51, contra ti, Señor, contra ti he pecado. Porque David dice, no he pecado con el hombre, que pecó con el hombre, pero mayormente dice, pequé contra el Señor. Le fallé a Él. Porque Él es aquel que me conoce. Él es aquel que me llamó. Él es aquel que me dio. Y yo cambié esa gloria, cambié su llamamiento por un simple y breve momento. Dice que en aquel tiempo los hombres que iban a las guerras debían de estar en la guerra, pero Él se quedó cómodamente en casa. Y solamente fue por una mirada que su corazón se desvió. Y por una mirada su corazón se perdió y se entregó al adulterio. Por uno solo.
Moisés, el hombre más manso, se enojó y no entró a la tierra prometida. Cosas tan pequeñas, hermanos, que a lo mejor nosotros decimos, pero fue algo tan pequeño, sí, pero delante de Dios es desobediencia, y la desobediencia es pecado. Mira a Adán, solamente comió un pedacito del fruto y le dijeron que no lo hiciera, y mira cómo nos pasó a afectar a todos. Hoy llevamos esa naturaleza pecaminosa y caída que nos arrastra en un hombre muerto, viejo y cansado, y que no nos deja poder tener una comunión con nuestro Señor. Por eso es que las Escrituras, hermanos, nos van a demostrar realmente quién es este Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira la Biblia. ¿Quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Mira la Biblia. ¿Quieres ver realmente lo que el Señor tiene para ti? Mira la Biblia. Y en todas y cada una de las veces que tú veas la Biblia, créeme que tus deseos, tus propósitos y tus anhelos no están escritos en la Biblia. Está mayormente y pesa más la voluntad de Dios que la voluntad del hombre. Porque lo que Dios busca es que Él sea glorificado, sea como sea. Somos pobres, nuestra pobreza nos debe de llevar a exaltar a ese Dios. No tenemos esto, no tenemos aquello, esto nos debe de llevar a poder exaltar el nombre de Dios. Tenemos alguna deficiencia, alguna enfermedad, algo que no podamos y que seamos diferentes a este mundo, eso nos debe de llevar a exaltar el nombre del Señor. Tenemos abundancia de riquezas, eso también nos debe de llevar a exaltar el nombre de Dios. Por donde quiera que lo vean, cada una de las cosas que el Señor permite es para su propia gloria. Porque Él solamente tiene el poder de poder hacerlo, hermanos. ¿Quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? La Escritura nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, primero debe de conocer si la doctrina es de Dios. Porque una vez que yo conozco a Dios verdaderamente, ahora sí camino con el Señor. Ya no es el Dios o el Diosito o el papito, ¿sí? O el papá o el papi, ¿sí? Él es Dios, es Señor. Y por lo tanto, Él, hermanos, es el que nos va a llevar a poder mirarlo tal y como Él es. Como he dicho antes, hermanos, hacer la voluntad de Dios forzosamente necesita ese conocimiento acerca de la doctrina de Dios. ¿Cómo podremos decir amén aquello que desconocemos? ¿Qué tal si todo esto que les acabo de decir solamente es un choro que les acabo de inventar? ¿Qué tal si la hojita que traigo viene en blanco y nada más les estoy hablando palabras? Por eso es que nosotros debemos de entender primero y conocer si realmente lo que nosotros estamos escuchando es palabra de Dios. Porque ahora sí nosotros podemos decir amén, ¿ok? Porque sabemos que está en la Escritura, porque sabemos que es real lo que Dios está haciendo, porque sabemos que Dios mayormente quiere que lo conozcamos a Él en lugar de a nosotros. ¿Cómo podemos estar interesados en las enseñanzas si no dedicamos un tiempo para podernos esforzar en conocer su propia palabra? Yo les puedo decir, en la Escritura dice en Génesis 3:15 que levantaría la serpiente, su simiente y su simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. ¿Cómo ustedes saben que realmente eso es verdad? Porque obviamente en su momento Dios ya les permitió el poder leer y saber que aunque no se sepan el texto, la porción del texto, Génesis 3:15, pero saben que eso está escrito. Saben que verdaderamente es palabra de Dios. Es necesario conocerlo primeramente a Él. Necesitamos saber que nos encontramos, hermanos, en un mundo que no nos va a permitir también poder conocer a nuestro Creador, tal y como Él mismo se ha presentado a su creación. Búscale por donde le busque, hermano, y mayormente creo que te ha pasado. En el momento que tú decides poder buscar del Señor, es cuando mayormente se te aparecen y se te multiplican las circunstancias, los problemas, los pendientes, ahí están. No se presentan, pero te acuerdas, es cuando cerré la llave, le apagué a la estufa, hice esto, hice aquello, le puse aquí, le puse allá. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestra mente, hermanos, en nuestro corazón, que no quiere nada con el Señor, y eso es el pecado. No vamos a tener tiempo. Es por eso que nosotros debemos de forzar nuestros tiempos. Debemos de encerrarnos y decir, este tiempo es para con el Señor, nada más, con Él solamente. Y ustedes fíjense los minutos o las horas, 1 hora con el Señor, 10, 15, 20 minutos, 1 hora si quieren orando, lo que ustedes quieran, pero lean la palabra, porque no pueden orar si no conocen también la palabra. ¿Qué van a orar? ¿Qué van a pedir?
Dice la Escritura en Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero es en nuestra debilidad cuando nosotros queremos pedir fuera de los límites de la palabra de Dios. Cuando nosotros le empezamos a decir, Señor, danos esto. A ver, ¿está en los límites de la palabra de Dios? No. Entonces el Espíritu Santo te recuerda, no puedes pedir eso. Porque mayormente el Señor nos manda que su evangelio sea predicado, a que las naciones lo conozcan, a que el pueblo se santifique, a que la iglesia busque de Dios, a que cada uno de los hermanos puedan tener esa regeneración en sus corazones, que abandonen el pecado, que sean limpios, que sean santos, que conozcan la voluntad de Dios, que podamos orar por nuestros pequeños, que podamos orar por la iglesia, que cada día nos adentremos cada vez más en la palabra del Señor. Por esas cosas sí podemos orar, porque aún las Escrituras nos dan testimonio de que Pablo decía, por ejemplo, si pueden ir en este caso a Romanos capítulo 1, en el versículo 9. La Escritura nos enseña por qué orar, hermanos. Dice la Escritura, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo siempre está rogando por ellos en sus oraciones. ¿Y qué es lo que está rogando? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Él quiere visitarlos. ¿Para qué? Dice, porque quiero verlos. Bueno, ¿y nada más nos quieres ver? No, para comunicarles algún don espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo y nos está enseñando a nosotros? Quiero verlos para ver si entre ustedes hay un don espiritual. Un don espiritual en este contexto, hermanos, significa alguien que se ha levantado de entre ustedes para que la palabra de Dios pueda ser glorificada y pueda ser expresada como debe de ser. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Qué podemos pedir cuando pedimos al Señor? Señor, danos de tu favor, concédenos de tu gracia, para que entre la multitud de hermanos que forman la iglesia local, levantes a hombres preparados, capacitados, temerosos, humildes, sobrios, prudentes, temerosos de ti, para que puedan glorificar tu nombre en la iglesia, y que tu iglesia sea un testimonio hoy en este lugar, y mayormente, si te place, en nuestro municipio. Es lo que deberíamos estar pidiendo, hermanos, como iglesia local. Para eso son las oraciones cuando nos reunimos los días lunes, para poder interceder por ello. No para nuestros propios beneficios. Para eso el Señor nos da 6 días para poder interceder, para poder expresarle todo lo que nosotros querramos, siempre conforme a la voluntad de Dios. Conocerlo en la plenitud de las Escrituras, hermanos, no viene solamente porque tengamos un deseo. Sí, yo quiero, yo lo deseo, pero si no hacemos nada, hermanos, no lo vamos a lograr. Sino que debe de existir un sacrificio en nuestras vidas. Y este sacrificio, ¿sabes cuál es? El tiempo. Sin el tiempo, hermanos, no vamos a poder conocer de Dios. Y lo que menos tenemos en este mundo es tiempo. Es lo que menos tenemos. Y mayormente el tiempo que luego nos queda, decimos, hoy estoy cansado, me relajo tantito, y ya cuando veo se me pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, y pude haber leído en ese momento. Pero lo que menos tenemos es tiempo. Cuando se nos presente al Dios de las Escrituras, hermanos, confiadamente nuestras mentes pueden descansar sabiendo que están hablando del mismo Dios en el cual nosotros hemos creído. Por eso es que una vez que la iglesia identifica a los mismos hermanos que sí son hermanos, hablamos el mismo idioma porque conocemos al mismo Dios. Podemos hablar las mismas cosas. Ya no podemos hablar de que unos creen esto, otros creen aquello, otros creen esto, otros creen acá. ¿Por qué? Porque no hay comunión. No puedo hablar de Dios y de algún atributo de Él porque algún hermano que no lo cree está en contra de eso y cada vez que me escucha a lo mejor decir de ellos se enoja. Y no debe de haber enojo entre el pueblo del Señor. ¿Qué hacemos? Buscamos una iglesia que crea lo mismo que nosotros. Pero, obviamente, el consejo es que crean lo mismo que nosotros, pero mayormente que crean las Escrituras, ¿no? Por eso es que es necesario que nosotros busquemos de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, debemos de ocuparnos de conocer su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Enseñanza.
de quién es Él. Uno de los problemas que surge al no tener doctrina, hermanos, es que nuestras intenciones nos van a llevar a querer vivir de cierta forma. Como no tengo doctrina y el evangelio que recibí es de este tipo, yo voy a vivir ahora conforme a ese evangelio que recibí. Un evangelio que solamente me apunta a hacer obras. ¿Cómo creen que va a ser mi vida? Mi vida va a ser mayormente haciendo obras. Si recibí un evangelio que se centra siempre en el Antiguo Testamento, en donde tengo que estar dando y dando y dando, mi vida va a ser un reflejo de ello y ahora voy a tener que estar dando y dando y dando. ¿Por qué? Porque de esa manera a mí me enseñaron que es como se acerca uno al Señor. ¿Es verdad o no es verdad? La Escritura lo revela y nosotros debemos de entender si realmente es verdad. Pero ¿cómo lo podemos conocer? A través de la doctrina, a través de la enseñanza. Si pueden ir a Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 37. Dice la Escritura, Hechos 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la vez en donde Pedro les predica a estos judíos, les predica el evangelio y ellos dicen que se compungen de corazón y estos varones dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro, hermanos, nos permite mirar que no se trata de hacer, porque Pedro abajito de ahí les va a decir en el 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, debemos de ocuparnos en conocer si la doctrina es de Dios. Ellos inmediatamente que reciben este evangelio dicen, bueno, ¿y qué haremos? ¿Por qué? Porque el pueblo judío mayormente estaba acostumbrado a hacer cosas. Ellos, para poder ser perdonados de sus pecados, mataban los animalitos, presentaban la vaca, presentaban el buey, presentaban las palomas, presentaban la ofrenda, presentaban la masa, presentaban todo ese tipo de cosas. Ellos estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Pequé, me llevo mi animalito, pongo mis manos sobre de él, le transfiero mi pecado y el animalito peca, lo sacrifican y ya yo soy limpio de pecado. Ellos estaban acostumbrados a eso. Por eso es que le dicen a Pedro, bueno Pedro, ya nos dijiste que Jesucristo lo matamos, no lo sabíamos, Él era el Dios que había de venir, que estaba escrito en su palabra, entonces dinos Pedro, ¿qué haremos? Casi no le dijeron, bueno Pedro, ¿cuántos animales hay que sacrificar por eso? Pero Pedro les dice, no, ya no se trata de hacer, se acabó el tiempo de estar haciendo y presentando ello, ahora lo que tienes que hacer es solamente arrepiéntete y bautízate. Es lo único que tienes que hacer, arrepentirse y bautizarse. Y eso, hermanos, arrepentirse es aún más difícil que poder tener los animalitos y presentarlos. Porque el arrepentimiento no es lo que tú quieres o en el momento que tú deseas. El arrepentimiento es una obra de Dios. El arrepentimiento viene del Señor. Si no nos hemos arrepentido de tal o cual pecado, es porque obviamente no hemos buscado ni hemos implorado al Señor, porque es una obra de Él. El arrepentimiento nosotros no lo podemos forzar. ¿Qué pasa cuando lo forzamos? Terminamos convirtiéndonos en hipócritas, porque digo, ya no lo voy a hacer. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que tú quieras, y finalmente lo vuelves a hacer. Después dices, bueno, ya lo hice, ya llevaba yo 3 meses sin hacerlo, ya le avancé algo. ¿Qué pasa después? Otra semana y otra semana, lo vuelvo a hacer. Se hace una costumbre, hermanos. Nuevamente, por eso es que es un don de Dios. Porque una vez que Dios llega a nuestras vidas, hermanos, es literalmente lo aparta de ti, lo quita de ti. Es lo que decíamos hace rato. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Porque sabes que eso que amabas te separaba de Dios. No podías tener comunión con Él. En
Hechos, nuevamente, capítulo 14. Hechos 14, versículo 8 al 11. Dice la Escritura: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pobre hombre, imagínense. Imposibilitado de los pies, es cojo de nacimiento y que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Estos hombres, cuando vieron que Pablo llega, que ve a ese hombre que está cojo y que solamente Pablo lo ve, y dice la Escritura que lo ve, y cuando lo ve a los ojos, dice que tiene fe para poder creer, le dice: levántate y ponte derecho. Se levanta el hombre. Yo personalmente, hermanos, no me atrevería a poder salir, encontrar un cojo, encontrar a alguien, independientemente de las circunstancias, y decirle: levántate y ponte derecho. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿A quién dejo en vergüenza? Al Señor, porque se supone que voy en el nombre de Dios. Y estos hombres, hermanos, no entendieron que lo que Pablo estaba haciendo era llevarles el evangelio, porque solamente el evangelio los iba a hacer mudar de su corazón y de la renovación de su entendimiento acerca de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas, ellos tenían muchos dioses. Por eso es que este hombre dice: dioses bajo la semejanza de hombres. ¿Ves cómo una mala aplicación, un mal entendimiento de quién es Dios te lleva a vivir de una manera incorrecta? Ellos creyeron que solamente por ver los milagros ya eran dioses. Ellos le pusieron más atención en el milagro que en la palabra del Señor. Ellos desviaron la atención del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para poner su atención en los milagros. Y en ese momento dice la Escritura que estos hombres los quisieron obviamente adorar. Más adelante dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Con razón entendemos por qué Pablo se rasga las vestiduras y casi les dice: no han entendido, no escucharon el mensaje, no entendieron que no se trata de esto. Esto que pasó es por la voluntad del Señor, del Dios que les predicamos, que viene por el evangelio de nuestro Señor, no porque nosotros lo podamos hacer. Ellos solamente eran hombres. Un mal entendimiento de Dios nos lleva a vivir de manera incorrecta. Y por eso es también, hermanos, que en ocasiones muchos cristianos practican ciertas cosas que no deberían de estar haciendo, creyendo que por cuanto está escrito, Dios debe de obrar de la misma manera hoy en día. Y decimos: ¿por qué? Dios lo hizo todo para un tiempo y un momento. Les sirvió a ellos porque estaban haciendo la iglesia, porque estaba comenzando la expansión del evangelio sobre aquella nación. Hoy en día el Señor nos manda solamente a vivir para su gloria. Y ese vivir para su gloria es dentro de la iglesia. Y mayormente nuestro carácter formado en la familia, en nuestros empleos y en la sociedad de allá afuera. Para que cuando nos vean, como dice la Escritura, cuando nos vean a nosotros digan: miren, qué nación tan sabia. En este caso, qué hombre, qué mujer tan sabio, temeroso de Dios. Algunos se van a burlar, porque para ellos no participar de sus mismas cosas, los que estamos mal somos nosotros. Si los jóvenes de allá afuera se divierten de cierta o cual manera, si el joven de aquí no quiere, lo ven raro. ¿Y qué pasa? Pues como el joven de aquí es raro, ¿qué hace el joven si no es instruido? Pues quiere participar de lo mismo para no parecer raro. Prefiere participar de lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le falta esa parte, la palabra del Señor, conocer a Dios. ¿Qué pasa también, hermanos, cuando nosotros no conocemos ni vemos realmente a este Dios? Dice la Escritura, si puede venir a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios
capítulo 29, versículo 18. Dice la Escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es esto? Sin el conocimiento de Dios, sin la palabra de Dios, si la Escritura no está en el corazón y en la mente de los hombres, el hombre va a tomar lo que él mismo considere que es bueno y lo va a vivir como él quiere. Por eso nos dice la Escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y abajito dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin el conocimiento de Dios vamos a vivir, hermanos, como nosotros querramos. Vamos a decir: voy a ir, y mayormente, en serio que esto es lastimoso, porque las personas lo han hecho, hermanos. Hombres que por alguna u otra razón, ya sea que han tenido enfermedades, ya sea que han hecho promesas, dicen: Señor, si tú haces esto, yo hago esto, condicionando al Señor. Y una vez que pasa, porque dentro de la providencia del Señor igual puede llegar a pasar, una vez que pasa eso, ellos dicen: yo le prometí al Señor que si pasaba esto yo le iba a servir. Y ahora se van a servir, pero se olvidan de su familia. Dejan a la esposa, dejan al hijo y andan predicando en las calles, andan dando en las calles, se andan entregando en las calles, andan gastando el dinero en las calles y desatienden a su familia, desatienden a los hijos. Hermanos, es en donde nosotros debemos de entender si realmente estamos recibiendo el evangelio correcto. Nuestra vida va a demostrar mucho de lo que nosotros hemos creído. Hablar de la voluntad de Dios es desechar, hermanos, la voluntad del hombre. Si hemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de conocer si lo que estamos recibiendo es de Dios. Porque acuérdense que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si tú te estás santificando, estás en el camino correcto. Si tú te estás apartando del mundo, estás en el camino correcto. Si estás leyendo las Escrituras y te estás asemejando más como Cristo, estás en el camino correcto. Si no estás en ese camino, hermano, tienes otro evangelio. Hay algo diferente. Debes de dar vuelta, mirar las Escrituras y caminar sobre las Escrituras. Porque solamente de esa manera, hermano, es que te vas a santificar. ¿De qué manera nosotros sabemos si es del Señor? Juan capítulo 7, en el versículo 18. Juan, Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 18. Dice la Escritura: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Hermanos, la enseñanza siempre busca la gloria de aquel que le envió. Siempre. Cualquier enseñanza que ustedes reciban sobre la Escritura siempre les va a mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, por donde ustedes lo vean. Va a humillar. Hay un predicador que se llama, parece que se llama Richard Sives. Él dice que la predicación correcta, la predicación adecuada, es aquella que humilla al pecador, exalta a Cristo y te provee de santidad. Es la mejor predicación, porque no le deja esperanza al hombre. Porque la predicación le dice: no se trata de ti. Olvídate que Dios creó este mundo para ti, porque no lo hizo, hermanos. Este mundo lo creó Dios para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos permitió estar aquí por su pura gracia. Este mundo era para Él. El aire que respiramos eran para Él. Los árboles que vemos, las flores en el campo, las nubes en el cielo, los amaneceres hermosos, todas esas cosas eran para su Hijo, no para nosotros. Nosotros somos partícipes porque a Dios le plació. Solamente por eso, hermanos. Todo se trata de Cristo solamente. Es por eso que las Escrituras tú la lees, de principio a fin, y en todos lados encuentras a Cristo. En todos lados lo ves, porque se trata de Él.
Por eso cuando decimos que esta palabra es para mí, no es palabra, es para Cristo, para nuestro Señor, pero Dios nos permite poder vivirla. ¿De qué forma sabemos entonces cuando la predicación busca la gloria de nuestro Dios? Cuando no se trata solamente de estar hablando de nosotros. Y fíjense, hermanos, que la otra vez fui aquí, que la otra vez fui allá, y les terminé hablando de todo, de aquí, de allá, y al final les pregunto, ¿qué texto estábamos viendo? Ya no me acuerdo. Sería una falta de respeto a nuestro Señor, porque se supone que este día se trata de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Lucas capítulo 10, en el versículo 10, ya casi terminamos, hermanos. Lucas capítulo 10, en el versículo 20, dice la palabra del Señor, Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque contrario, mis hermanos, a poner los ojos en los milagros, como los hombres de Listra que pusieron los ojos en los milagros y vivieron de manera incorrecta, Cristo nos lleva a entender que el principal propósito de la voluntad del Señor es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Eso es lo que nos debe de realmente preocupar. Preocuparme, me refiero, hermanos, no a que anden diciendo, ¿seré salvo o no seré salvo? Sí, ya soy salvo o no. Ayer no creía que era salvo. No me refiero a eso, sino preocuparnos por conocer más y más de este Dios que les ha dado vida eterna. Porque la salvación, hermanos, viene en un abrir y en un cerrar de ojos. Creyeron. ¿Por qué creen que aquel ladrón que fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo el otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tú que decías que podrías hacer y deshacer, ¿por qué no lo haces para ti mismo? Y el otro hombre que lo voltea a ver y le dice, ¿no tienes miedo? ¿Ves nuestra posición? Nosotros sí somos hombres pecadores. Nosotros, nuestro castigo es justo y es verdadero porque nosotros sí lo hicimos. Dice, pero este que está aquí, dice, es justo. Él no lo hizo. Reconoció a Cristo por un varón justo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, reconocerlo a Él. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Es en un instante, hermanos. Por eso hay hombres que aun cuando se les predica el Evangelio, mientras hay vida, dice, hay esperanza todavía. Si están en el hospital postrados, todavía nos escuchan y hacen señas de que sí nos escuchan, proclámenle y háblenles del Evangelio de Cristo. No les digan que Dios lo va a levantar. No les digan que Dios le puede quitar, lo puede hacer. Pero ¿qué tal si no quiere? ¿Para qué lo emocionan? ¿Para qué le dicen? Proclámenle a Cristo y el día que Él muera y nosotros muramos, lo vamos a volver a ver ahí. Y le vamos a decir y nos va a abrazar y nos va a decir, gracias porque no lo sabía. Inclusive va a decir, me hubiese gustado tener más tiempo para buscar del Señor. Sí, pero no pudiste, porque son los tiempos de Dios, no los tuyos. Eso es, hermanos, lo que dice este texto. En Lucas 10:20. No se regocijen de que los espíritus se les sujeten, porque los discípulos llegaron contentos. ¿Qué crees, Jesús? Echamos fuera demonios, hicimos esto y demás. Y Cristo les dice, eso no tiene nada. Preocúpense mejor verdaderamente en que sus nombres estén escritos en el libro, en el reino de los cielos. Porque ahí es verdaderamente en donde ustedes van a saber, bueno, desde hoy, ¿verdad? Pero ahí es donde ustedes van a poder mirarnos. Nos vamos a mirar cara a cara. Juan 6:39. Dice la Escritura, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Toda enseñanza, hermanos, nos va a llevar a afirmarnos en la voluntad de Dios mediante la confirmación que hemos sido perdonados, justificados y santificados hasta el día que el Señor nos llame. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y la doctrina de Dios nos da la seguridad de que hemos sido perdonados, justificados. Y que el Señor llegará el tiempo que hoy en día nos está santificando para posteriormente glorificarnos. Eso es lo que nos da la Escritura. Abajo, Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Toda doctrina, hermano, en la iglesia tiene como objetivo revelar el Evangelio de Cristo. Toda doctrina, toda enseñanza, toda predicación, toda oración, todo lo que nosotros hacemos gira en torno al Evangelio de Cristo. Por eso Él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, eso es lo que hace el Evangelio, nos muestra al Hijo para que lo creamos, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Si realmente hemos de ser de aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, nuestro propósito debe de ser conocerlo en todo tiempo y ser afectados en nuestra manera de vivir. De tal forma que cada uno de nosotros podamos trazar una línea por la Escritura que nos lleve a nuestro Señor Jesucristo y encontrar el suficiente reposo para nuestras almas. Hermanos, que Dios nos conceda de su gracia para conocer su palabra y manifestar nuestro entendimiento mediante la obediencia a su propia palabra. Amén.